Las voces antiguas cantan en mí, sanando heridas que un día viví. Madres y abuelas, su historia en mi piel, sus sueños dormidos despiertan también. Rompo cadenas con luz y perdón, la sanación florece en mi corazón. Soy raíz, soy amor, soy la esencia que irradia calor. Cada paso que hoy doy sana el ayer, el y el hoy. Sanando mi linaje, libero el dolor, transformo las sombras en luz y en amor. Renazco en mi esencia, florezco en mi paz. El tiempo ha llegado, mi alma es capaz. Abro mis brazos, permito sanar. Todo el pasado comienza a brillar. Recibo la fuerza que un día olvidé. La sabiduría despierta en mi ser. Soy raíz, soy amor, soy la esencia que irradia calor. Cada paso que hoy doy sana el ayer y el hoy. Sanando mi linaje, libero el dolor, transformo las sombras en luz y en amor. Renazco en mi esencia, florezco en mi paz. El tiempo ha llegado, mi alma es capaz. Agradezco el camino, la historia en mi piel, cada lección que me hizo crecer. Soy libre, soy fuerte, mi linaje es luz. Bendigo mi alma en su plenitud. Sanando mi linaje, libero el dolor, transformo las sombras en luz y en amor. Renazco en mi esencia, florezco en mi paz. El tiempo ha llegado, mi alma es capaz. Gracias, gracias, gracias por mi sanación. Hoy rompo el ciclo, soy nueva creación. Bendigo mi origen, honro mi ser, reconozco la fuerza que me hizo crecer. Las voces antiguas cantan en mí, sanando heridas que un día viví. Madres y abuelas, su historia en mi piel, sus sueños dormidos despiertan también. Rompo cadenas con luz y perdón, la sanación florece en mi corazón. Soy raíz, soy amor, soy la esencia que irradia calor. Cada paso que hoy doy sana el ayer, el y el hoy. Sanando mi linaje, libero el dolor, transformo las sombras en luz y
hizo crecer. Soy libre, soy fuerte, mi linaje es luz. Bendigo mi alma en su plenitud. Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar el día de hoy en nuestra formación de constelaciones familiares. Esta es la tercera clase de el módulo 7, que es sanación ancestral. Estamos trabajando una técnica, una herramienta con Anita. Y el día de hoy vamos a practicar a profundidad esta herramienta. Así que las personitas que están con su material, bueno, ya tienen su PDF, por ahí lo pueden imprimir, lo pueden tener tal vez algunas en virtual para que lo puedan leer mientras realizan la práctica. Anita, bienvenida, gracias por estar. Tu micro, Anita, está apagado. Listo. Ahí Buenas a listo. todas, gracias por estar. Esperemos aprender hoy bastante. Vamos a tener como entre 5 a 10 minutos de teoría y nos vamos de una vez a la práctica. Esta práctica quiero que la hagan cada uno en sus casas, como yo les voy diciendo. Para eso les pedí la tabla de estresores. eh, la tabla de estresores impreso, físico, un imán, no sé si el que tiene un imán, si el que no tiene un imán puede ser aunque sea los de la refri, no importa, ese nos sirve, y el que no tiene un imán del todo, los dos deditos nos van a servir. También les pedí que hubiesen practicado bastante alguna de bioenergética, algo como preguntarle al cuerpo el sí y el no, sea con los dedos, sea así, sea midiendo, o sea con péndulo, pero cualquier persona, ¿verdad? Que tenga el suyo propio para poder practicar. Lo que quiero es que vayan perdiendo el miedo a utilizar ustedes su propia sanación para ustedes. Conforme ustedes practiquen, ustedes después van a empezar con sus hijos, con sus parejas, para que vayan perdiendo el temorcito. Igual todos empezamos siempre de cero, al inicio tal vez no nos salga tan bien, pero de lo peor que puede pasar es que no pase nada y lo mejor que puede pasar es que se les alivie el problema o el dolor que tengan. Dice que el uso compartido no está activado. Ah, ok, un momentito, por favor. Listo, ya está. Ahí está. Bueno, estamos entonces en el módulo 7, en la clase número 3. Vamos a hablar de dinero, abundancia y propósito. Y el objetivo va a ser detectar las creencias sistémicas sobre el éxito y la escasez. Ya hemos visto eh, dos clases anteriores. Lo que nos faltaba tal vez en ver cuál era el propósito de tener abundancia. Entonces, el propósito de esta abundancia es fluir con la vida, amar el legado familiar, garantizar el bienestar, reconociendo el éxito como un intercambio de amor y reconocimiento, y se vincule directamente con la aceptación de la madre, el agradecimiento incondicional y la superación de lealtades a la escasez familiar. Propósito entonces de el propósito de la abundancia y el dinero va a ser fluir con la vida, o sea, no estar en contra de la vida, no
vivir enojados con la vida, no vivir enojados por la familia que me tocó vivir. Cuando empiezo a agradecer lo que tengo, todo el universo se abre para mí. Cuando empiezo a mirar la historia atrás y sanar, sanan ellos, sanan nosotros y sanan nuestras futuras generaciones. Aquí no logro leer porque algo me tapa. Hablábamos que el vínculo va a ser con la madre, que es el primer paso para la prosperidad. Asentir a la vida implica agradecer todo lo que es, incluyendo las dificultades de la historia familiar. No siempre las cosas malas terminan siendo malas. Al contrario, es una oportunidad que nos da la vida para mejorar. O nos quedamos o nos superamos. Como el cuento de la vaca. Había un ángel que viene al mundo y pasa con otro ángel aprendiz, pasa por una noche donde una gente muy rica y los mandan al establo y entonces el ángel mayor había un hueco en la pared y entonces lo sella. Y al otro día siguen caminando y llegan donde una gente muy pobre que solamente tienen una vaca y los pasan adelante, lo tratan muy bien y el otro día se les muere la vaca. Entonces el ángel joven le dice que qué barbaridad, que cómo es posible que a la gente rica les tapó un agujero, mientras que a la pobre, que era lo único que tenía era la vaca, les mató la vaca. Entonces el ángel viejo le dice que se tranquilice y se despiden y se van y al año vuelven a venir. Cuando llegan, los ricos están iguales, pero resulta que como eran tan avaros, entonces el hueco que selló era un oro que iban a descubrir, entonces nadie lo selló. Y cuando llegaron a la casa de la vaca, eh, se dieron cuenta que estaba transformado el lugar, estaba más limpio, le habían hecho reparaciones, era otra casa. Entonces el ángel viejo le dice al nuevo que es que ellos, como tenían la vaca, entonces vendían la leche y no hacían nada más. Cuando se les muere la vaca, entonces ellos tienen que salir unos a trabajar y ser productivos. Y ahí descubren que podían hacer más cosas para estar mejor. Entonces, cuando nos vienen situaciones difíciles en la vida, también de eso tenemos que aprender, porque de eso nos vuelve más fuertes y aprendemos lecciones para superarnos. Por lo general, nadie aprende de las cosas más lindas, sino como de lo más difícil es donde más aprendemos. Tenemos superación de la escasez. Las constelaciones ayudan a identificar bloqueos y lealtades antepasados que vivieron limitaciones, permitiendo al individuo dejar de vivir en el pasado y aceptar su merecimiento. Fue lo que hablábamos anteriormente. Las órdenes de la abundancia, agradeciendo a los padres, no estar enojados con qué clase de padres me fueron a tocar, ¿no? Es su reto, si son padres pobres, es su reto, si son padres difíciles, es su reto, si solamente cuentan con uno de los padres, es su reto que usted decidió venir a vivir esta vida sin uno de los padres para salir adelante solo, pero usted lo eligió. También sabemos que dentro de las órdenes de la abundancia tenemos el equilibrio entre el dar y recibir. Hablábamos que no es solamente dar, la persona necesita también recibir y tampoco es solamente recibir, es recibir, porque entonces ese balance, ese equilibrio que debería haber, se desequilibra y se destruye lo que haya. Si unos novios, uno da más que el otro, tardan en destruirse. Respetar la jerarquía, honrar a quienes llegaron antes y respetar el lugar de cada uno en el sistema. Aquí es importante, cuando veamos la parte de la pareja, creo que es el próximo módulo, se honra o se respeta a la que llegaron primero, no es llegar la tercera novia del esposo, comerse a las otras dos que estuvieron antes, ¿no? Porque en constelaciones familiares siempre vemos
que se le debe agradecer porque gracias a ellas dieron un espacio para poder llegar yo. Entonces, quien está antes, hay que honrarlo, por lo menos hay que respetarlo. Aquí vieras que, bueno, a ver qué dirá aquí. El dinero como energía, el dinero es visto como una energía de intercambio que aumenta cuando se honra, se respeta y se utiliza con sabiduría para el bienestar personal y el de los otros. Entonces, cuando alguien nos da un dinero, nosotros debemos tomarlo y bendecir ese dinero, tanto para la otra persona que me lo está dando como para mí, para que se nos multiplique más. Igual si alguien lo coge y dice, esta plata ni me va a durar, entonces no le va a durar porque es lo que está decretando. Entonces tenemos que saber honrar esa plata que nos llega. En resumen, la abundancia no es solo tener dinero, sino la sensación de seguridad y bienestar que deriva de estar en armonía con el propio sistema familiar. ¿Cuáles son las órdenes? Sabemos que la prosperidad consiste en la confianza absoluta de que en todo momento está viniendo lo mejor, aquello que te ayuda a cumplir tu propósito sagrado. Sea bueno, sea malo, verlo desde el punto de vista de que es un aprendizaje. Las órdenes de la abundancia derivan de las órdenes del amor, según Bert Hellinger. Son principios que ayudan a integrar, a equilibrar y ordenar la abundancia en nuestras vidas. Entonces, es importante saber para tener prosperidad que tenemos que ocupar nuestro lugar en nuestra familia. Por eso fue muy importante los primeros módulos que trabajamos en nuestro árbol genealógico, que lo trabajábamos todo un mes para saber ordenar nuestro árbol y saber cuál era mi lugar en ese árbol, reconociendo a los antepasados, reconociendo a los niños no nacidos. Segundo, agradecer lo que tengo, lo recibido. Y si alguien dice, a mí no me heredaron nada, le heredaron la vida. Entonces siempre tiene que agradecer. A mamá se le agradece la vida y a papá se le agradece la fuerza de vida. Se dice que para tener prosperidad hay que dar un poco más, sobre todo en el área laboral. La gente que llega con ganas de robarse el tiempo, entonces es como ser una persona mezquina. Entonces el universo, la vida, va a ser mezquina a la hora de darle la parte de sus finanzas. Dice, respetar nuestro lugar de llegada en una empresa como empleados o bien en nuestros propios negocios. Tenemos que respetar el lugar a los que han estado antes que nosotros, porque ellos están abriendo un espacio para nosotros, por lo tanto, siempre serán los primeros. Ejemplo, bueno, en mi caso, como enfermera, van llegando gente más joven. Si esa gente más joven no me respeta o no respeta a los mayores, entonces se va a complicar sola su existencia. Yo tengo que respetar tanto la autoridad como a mis superiores o las personas, aunque tal vez no tengan un rango de jefatura superior al mío, pero si es una compañera, tal vez de un rango menor, pero con más tiempo de que llegó, tengo que respetarla porque ella está primero que yo. Igual que los hermanos, hay que saber que el hermano mayor hay que respetarlo, porque no es lo mismo una bendición o una no bendición de un hermano mayor que de un hermano menor. El hermano mayor tiene más fuerza. Dice que colocar los dones al servicio de la vida es muy importante. Algunas personas tal vez dice, sí, yo sé que yo era muy inteligente, pero no, mejor yo me quedo aquí. Entonces eso lo que demuestra es una carencia en el dar, y entonces el universo también va a tener carencia en regresarle sus bendiciones para usted. Aquí vemos también, tanto el hombre como la mujer deben verse con respeto y agradecimiento del uno al otro.
porque de lo contrario, esto marcará un déficit en la prosperidad y la abundancia del hogar. Cuando uno de los dos humilla al otro, entonces suele acarrear no solo carencia emocional en la familia, sino también carencia del dinero. Acordarse que el hombre y la mujer, cuando son esposos, es como una yunta. Los dos se pusieron de acuerdo para ayudarse mutuamente en el camino. Es como la yunta de bueyes. Si uno quiere seguir al otro, entonces va a haber un problema y siempre tardará en no ir mejorando las cosas, sino empeorando las cosas y también tiende al fracaso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que eran cortitas. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar. Dejar de compartir. Hoy vamos a trabajar entonces lo que hemos aprendido hasta aquí. ¿Qué hemos aprendido aquí? Hablamos del árbol genealógico, el niño interno, el lugar en la familia, los secretos y lealtades invisibles, el dinero, la abundancia, las emociones, sanaciones ancestrales y regresiones. Entonces, lo importante, todas están de acuerdo en hacer el trabajo de ustedes. Es como una constelación cada uno en sus casas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién dijo sí? ¿O Sí, estoy sola? sí, Carmen. sí, hay que aprender. Ajá. Es que lo estoy haciendo así porque en los otros módulos, cuando yo me pongo a constelar, entonces soy yo la que constelo, bueno, las pongo, pero igual empiezo, si alguien tiene algún dolor, entonces yo la rastreo y le digo qué es, pero en eso no están aprendiendo más que a ver. Entonces necesito que empiecen a interactuar ustedes también, porque ustedes son su futura generación. Bueno, desde ahora son las que están sanando su sistema familiar. Son las sanadoras de ustedes mismas. Y en un futuro tienen que ir descongelándose para ser sanadoras de más personas. Entonces, necesito que cada una de ustedes, si tiene un dolor, diga, ah, sí, yo quiero saber de dónde me viene este dolor. Entonces, cada una si tienen dolor, qué sé yo, sí, yo ando con el dolor en la espalda, entonces ya tengo dolor de la espalda. Eso es lo que va a trabajar una persona. Otro dice, a mí me duele la boca, el estómago, que se llama epigastrio. Otra dice, a mí me duelen las rodillas. Si son las rodillas, tenemos que hacerlo lo más diminutivo. Entonces, la rodilla derecha, la rodilla izquierda. Me duele la mano. Entonces, la mano, la planta de la mano o dorsal. O el primer dedo sería este, segundo, tercero, cuarto, meñique, quinto. Pero ser lo más específico posible. Ahora, cuando ya igual puede ser un dolor o puede ser un dolor emocional, lo que ustedes quieran trabajar. ¿Por qué me gusta, digamos, que tomen un dolor físico? Porque lo podemos medir de una vez y podemos saber qué tanto lo logré o qué tanto me faltó. Igual, acordémonos que ese dolor vamos a ponerle un número. Ok, me duele del 0 al 10 tanto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Ok, entonces, primero que vamos a hacer, digamos, muchas gracias, Carmen, me gusta que estén más bien, que se vean visibles, me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero la oración. La oración que le salga de su corazón no tiene que ser como eh, la que yo diga, no, más o menos viene siendo de protección
y de permiso a las historias familiares. Entonces, el que es católico se puede persignar, el que no es católico lo puede hacer a su manera, porque eso no es religión, es espiritualidad. ¿Alguien la quiere hacer o la hago? Esta vez vamos a ser más participativos. Bueno, digamos que la hago. Ok, Padre Celestial, te pido tu bendición y te pido tu ayuda para poder trabajar desde la luz para la luz. Mándanos a tus ángeles protectores, a San Miguel, San Rafael, Gabriel, Uriel, los que sean necesarios, tú sí lo sabes. A San Miguel para que nos me proteja a mí, a mis hijos, a mis seres queridos, a mis familiares y a mis pertenencias personales y materiales. Gracias, Padre Celestial, te honramos. Gracias por ser nuestro Padre. También le pido permiso a las historias familiares de cada uno de nosotros, sabiendo que vamos a mirar la historia con mucho respeto, no vamos a juzgar ni a criticar, solamente vamos a mirar para sanar. En honor a ustedes hemos llevado muchas cargas para ser sanadas en ustedes, en nosotros y ser liberadas en nuestras futuras generaciones. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén, amén. Ok, entonces ustedes ya hicieron la oración inicial. Ahora entonces necesito que pongan la intención de lo que quieren trabajar. Todas tienen algún dolor que quieran trabajar, no me lo tienen que decir, solamente pueden escribirlo si quieren. Todas, habemos 16 personas, todas tienen el síntoma. ¿Por qué quiero un síntoma? Porque es que es lo que podemos medir, pero igual, si usted dice, es que a mí no me duele nada, entonces puede utilizar, tengo un dolor emocional, me siento enojado, o no me llevo bien con mamá, el que dice, no me llevo bien con X persona, entonces se dejan eso, pero sí saben que no van a poderlo ver como lo de ahora, lo de ya, digamos, cuando alguien tiene un dolor ya y se me puede quitar ya, lo puedo ver, pero si estoy enojada con mi mamá, puede hacer que no lo vea de forma inmediata, pero es lo que vamos entonces a trabajar. Si alguien tiene un dolor, van a escoger el dolor. Si una persona dice no tengo ningún dolor, entonces va a escoger una situación, sea de dinero, sea con el niño interno, sea el lugar en la familia, lo que ustedes gusten. Y se dice, bueno, alguna lealtad, no me va bien el trabajo, algo, lo que ustedes tengan. Ya todos tienen con lo que van a trabajar, con que me digan sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Ok. Entonces, ustedes, imagínense que ustedes están en Listo. su casa solitas y dicen, voy a trabajarme este dolor. Podemos preguntar, ¿el dolor X viene de un problema físico? Y lo van a tastear como ustedes lo hacen, sean con el péndulo, sea con la mano, Una con lo que ustedes presentación. así Si es bien aprendieron. físico, Cuando es un dolor, la sabemos que sí, que es el físico porque me está actividad doliendo, entonces ya espiritual. tocó el físico. Después, según la otra pregunta sería, ¿este dolor viene de la esfera emocional? Si me da que sí, ok, entonces usted puede apuntar, sí, emocional, sí, físico, sí. Después decimos, ¿este dolor viene del mental, de la esfera mental? Y pregunta, sí, no. ¿Viene del problema espiritual? ¿Sí o no? Por lo general nos da
emocional y físico, porque cuando nosotros pedimos quitarnos un dolor es porque ya lo tengo en el físico. Necesito que hagan eso y me dicen cuando ya tienen localizado si es emocional y físico. Todos ya. Ok. Ok, emocional. Entonces, vamos con la tabla de estresores que tienen ahí. Usted dice, ok, ya localicé que es algo también emocional y físico. Ok. Este dolor que tengo en el cuerpo, que es tanto físico como emocional, ¿está en la tabla de estresores? Sería la próxima Ah, pregunta. procrastinación que tengo, que aparece aquí, está en mi tabla de expresores. Perdón. Anais. Ok. Sí, entonces, ¿está en la tabla de estresores? Sí. Todos le dieron que sí estaba en la tabla de estresores. Ah, espérate que estoy en... Ok. ¿Está en la tabla de estresores? Sí. Ahora te preguntamos, ok, la tabla de estresores es muy grande. Entonces preguntamos, ¿está en la columna 1? Vemos si sí o si no. Si nos dice que no, está en la columna 2. Si nos dice que sí, entonces ahí se aguantan. El que dice que no, entonces está en la columna 3. Columna 4, columna 5. Está en la columna 1, columna. Está en la columna 1. En la columna 2, 1. ¿Todos localizaron la columna? Columna 1. Sí. Ok, ahora tenemos que localizar qué La, fila. Entonces, la, está en la fila A, está en la fila B, está en la fila C. en la fila B. Sí. Y preguntan hasta la fila L, o sea, cuando ya lo localizaron, si está en la fila D, llegan hasta ahí y entonces ahí se queda. Los que no siguen preguntando hasta el final, pero si ya nos dijeron que la emoción está en el cuadro de estresores, es lo que estamos preguntando. ¿En qué columna y en qué fila? Todos localizaron la columna y la fila. Ok. Ahora, cada fila y cada columna tienen 5, por lo general, cinco grupitos de emociones. Entonces van a empezar. Es el sentimiento de, y dice el primero que le sale ahí. Es el segundo, es el que sigue, o el que sigue, o el que sigue. Ahí tiene que ir nombrando la emoción para ver cuál de ese grupito es. Necesito saber si todos están entendiendo. Ok. Somos 13 personas. ¿Todas las 13 personas están entendiendo o no? Sí, Gisela, yo sí Yo entiendo. sé. Ok. Entonces, ya tenemos la emoción. Si quieren la anotan. Tal emoción, emoción tal. ¿Qué sigue después? Ok. Aquí acuérdese que yo, como me he llevado varias cositas, entonces hago un complemento de todo. Entonces, empiezo a preguntar. ¿Está en primera persona? Está en primera persona. Acuérdese que en primera persona soy yo. Si está en primera persona, si a alguien le salió que está en primera persona,
Entonces, pueden Está, preguntar, eso es de ahorita. está en primera persona. Esta es la primera persona. Si está en Sí. primera persona es porque es algo mío. Esta es la primera persona. Pero entonces necesito saber en qué tiempo. Entonces, es cuando era una niña, cuando era una adolescente, Entonces, ¿dónde comparte? cuando era adulta. Está en primera persona. Si dice que cuando era una niña, entonces usted pregunta, menos de 5 años, entre 5 a 10 años, menos de 12 años. Entre más específico encuentren el momento, Pues es mejor. los dolores está en primera persona. Si es adulto, se puede preguntar, ¿tenía más de 15 años? Sí. ¿Tenía Es de más de ahorita, 20? es de ahorita. Es cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era adulta. ¿Cuánto fue? Por arriba. Mayor de 30 años. ¿En actual? Ok, Cuando era los niña. dejo en la primera persona. Cuando a alguien le salió la primera persona, entonces se sigue trabajando primera persona. Si usted dice, sí, lo localicé, fue a los 30 años. Entonces, se va a ir en el tiempo y va a decir, ¿qué me pasó cuando tenía 30 años? Y empiezan a hacer mente, ¿qué pasó cuando tenía esa edad? Eso es lo que van a trabajar. Los que no están en primera persona, entonces va a preguntar, ¿está en segunda persona? Entonces, la segunda persona es familia. Entonces, van a preguntar, ¿es con mi papá? ¿Es con mi mamá? ¿Es con un hijo? Si tiene 3 hijos y me dice que sí, entonces usted dice, ¿es con Juan? ¿Es con Antonio? ¿Es con María? Con hermanos. Hasta localizar. Pero acuérdese que si le salió que era en primera persona, entonces ya usted localizó su primera persona. Si está en primera persona, se localiza el tiempo. Si está en segunda persona, es familia y usted localiza con quién es el problema. Papá, mamá, un hermano, un hijo. Y se pone a preguntar que si salió con un hermano, es María, Marta, Antonio, María, Juan, hasta llegar con quién es y ahí lo trabaja, ahí lo sostiene. Lo más importante es que van a sanar la emoción cuando usted ponga, eso quedó enterrado en el inconsciente, lo estamos sacando al consciente para liberarlo. Si no está en primera persona ni en segunda, preguntamos, ¿está en tercera persona? Entiéndase que en tercera persona sería vecinos o compañeros de trabajo, incluso el televisor, algo que yo estaba viendo en la televisión y me impactó. Si no está en tercera persona tampoco, y no está ni en primera, segunda, ni en tercera, nos vamos a preguntar, ¿es ancestral? Al que le da que es ancestral, vamos a preguntar, ¿es de origen paterno o es de origen materno? Si nos da, digamos, origen paterno, entonces vengo a preguntar, ¿está en primera generación? Sería yo. ¿Está en segunda generación? Si es paterno, te diría papá. ¿Está en tercera generación? Abuelos. ¿Está en cuarta generación? Bisabuelos.
Quinta generación, tatarabuelos. Y si no aparece en ninguna de esos, está en sexta generación, en séptima, octava, novena, 10. Ahí hasta encontrarla. Cuando la encontramos, entonces pueden preguntar. Acuérdense que la información ustedes la tienen en su cuerpo. Solamente es saber preguntarle al cuerpo. Pueden preguntar, ¿era un hombre? ¿Era una mujer? ¿El sentimiento era de él? ¿O se enojó con su papá? Lo que ustedes quieran preguntar, con un sí y un no de respuesta, el cuerpo se lo va a dar. Esas serían las preguntas. Vamos a dar un ratito y cuando me dicen que todas están listas, seguimos. Es mío. Ese es mío. Ese dolor. Papelón. Abandono. No, porque eso no es para eso. De aborto. El compromiso que tengo esa La, digamos, el mío es un dolor en dedo y Aburrimiento. es mío, pero dice que fue como a los 25, según yo, pero como usted, ¿por qué no me ayuda a ver si así, si lo que estoy pensando es eso? No importa, vea, la información a cada uno nos llega aparte. Ajá. Imagínense que perfectamente a usted la valoramos 5 personas y cada uno le encontramos cosas diferentes. Ajá. Ninguna está equivocada. Cada uno le estamos viendo algo diferente. Digamos, yo veo que le pasó en tal época, la otra puede ver que le pasó en otra época y ninguna Esa es emoción de incorrecta. abandono la libero de mi cuerpo. Cuando lo liberamos tenemos que ver que sí se me alivió esa ansión o de si no se me alivió solamente un poquito es porque había otro dardo metido en su dedo. Entonces ve, por eso es que la otra puede ver otra cosa, porque Ah, no solamente una emoción puede haber en su dedo, sino varias. sí. Y ella. Ok, bueno, vamos a ver cómo le va. Ahí me Giselle, quedé entonces. Libero de perdón, mi cuerpo, gracias cuerpo, pero esta vez ya no lo necesito más. Giselle, Del aborto, ¿me escuchas? ¿Sí? esa emoción del aborto ya no. ¿Alguien escucho, sí? Oye, Giselle, si lo hacemos de forma en voz baja para que no porque se enciman las voces de todos y entonces ya no se logra entenderte a ti. No sé si lo puedan hacer más bajito o retirarse un poco del micrófono. Pues yo pensaría que apaguen el micrófono, ¿no? O que hablen cuando necesitan hablar. Esa emoción de aburrimiento que ha estado acompañando mi vida, Digamos, ya la libero. Cecilia. Gisela, ¿te puedo hacer una pregunta? Ujú. Cuando sale que la emoción, bueno, el síntoma es por mí, ahí es cuando tengo que hacerlo por edades, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué edad? ¿Cada 5 años o...? Usted puede empezar. Esto era cuando era una niña, ¿no? Cuando era adulta, sí. Entonces usted dice, mayor de 15 años, sí. Entonces usted puede dar un salto más grande. Mayor de 30, no, bueno, me pasé. Mayor de 20, sí, ya sabe que es entre 20 a 30. Entonces usted cuando tenía más de 25, sí. Entonces usted sabe que es entre 25 a 30. Entonces ahí ya empieza. Tenía 25, tenía 26, 27, 28, 29, 30. Y ahí está la respuesta. Ok, gracias. Con gusto. Todas ya tienen el suyo. O pregunto uno por uno. Gloria ya lo tiene. Aleli ya lo tiene. Ana, hay una Ana, no sé si será Ana Marcela. O habrá otra Ana. Carmen ya lo tienes, ¿verdad, Carmen? Anaís ya tiene el suyo localizado.
Teléfono de Iliana ya lo tiene localizado. Listo. Cecilia, ¿lista? Sí, también listo. Lorenza, ¿lista? Dice teléfono Lorenza Suárez. ¿Está lista? ¿Tiene el suyo? Sí, Excelente, la sí. felicito. Laura, ¿tiene el suyo? Laura dice que está trabajando, que está como Ok. oyente. Ah, que está como oyente. Olga, ¿lo tiene? Priscila, ¿lo tiene? ¿Alguien le falta? ¿O continuamos? Continuamos, chicas, chicos, no sé si habrá un varón. Sí, continuamos, Anita. Ok, entonces, si es mío, voy a imaginar ese momento que me sentí con esa emoción cuando tenía tanta edad. Lo reconozco y es como si lo estuviera viendo. Ahí lo tengo y lo traigo del inconsciente al consciente y lo tengo en el corazón. Entonces, si es con un familiar, igual se imagina lo que pasó con ese hijo, la molestia y todo. Agarramos el imán. Si tienen un imán normal, por un lado es rojo y por el otro lado es negro. El lado negro es para quitar o para desinflamar. Cuando tengo algún órgano inflamado, que me lleve un golpe, me lo puedo poner en negro. En rojo me lo puedo poner sobre el timo y me va a ayudar a subir las defensas. Entonces, el negro es para quitar, el rojo es para poner. Lo voy a agarrar en negro. Si no tengo un imán y lo cojo de un imán de la refri, no importa, entonces cualquiera. Lo vamos a tomar y lo ponemos sobre el tercer ojo, sobre la frente, como le quieran llamar, y va a decir, toda emoción atrapada de lo que le salió, lo libero hasta el cuello, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Le van a dar 10 veces. Si se lo estuviéramos haciendo a otra persona, le damos 10 veces, pero hasta el coxis. ¿Listas todas? Ok, ahí hacemos una sanación de liberación de emociones, pero como somos consteladoras, entonces nos vamos a poner, número 2, nos vamos a poner la mano en el corazón y le voy a decir al órgano donde tengo el dolor, porque voy a hacer una constelación sobre el órgano. Gracias, querido órgano, por cargar esta emoción atrapada y dicen la emoción que tenían, pero ya no es necesario. Te libero. Pero ese te libero es con autoridad, con confianza en que ustedes lo pueden hacer. Gracias, querida mano derecha, por cargar esta emoción atrapada
pero ya no es necesario. Te libero. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Gracias a ti, me estás enseñando lo que debe ser liberado. Si les cuesta liberar la emoción, entonces usted le diría, solo dame tiempo. La adulta lo va a trabajar. Si es algo transgeneracional, al que le salió transgeneracional, entonces, gracias, querida rodilla derecha, por cargar con esta soberbia que no es mía, es transgeneracional. Pero te libero. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Si alguien trabaja con la parte de atrás, atrás son ancestros. Entonces sabemos que aunque sea mío, también son ancestros. Entonces le dice, pueden trabajar, gracias querida espalda, te libero. Pero si alguien reconoció que está en la quinta generación, entonces se ponen la mano al corazón y van a decir, querido origen, ahora te puedo mirar. No te conocí, pero te siento. Por amor, llevo este dolor, esta ira, esta pena, ira, rencor, resentimientos, miedo, lo que ustedes sientan. Es mejor que sobre que no que falte. Pero ya no más, esto no es mío, y lo toma del corazón y lo sostiene en la mano, se los devuelvo. A la vez, lo tomo en la mano, tomo tu dolor, tu ira, tu rencor, tus resentimientos, tus miedos, tu falta de perdón, esta emoción de desamor, de desamparo, lo que ustedes encontraron. Lo tomo, lo tuyo y lo mío, lo de tantos de esta familia, y se lo mando a Dios para que le dé el lugar que necesita. Siéntanse libres, ya pasó. Para ustedes está la luz, el amor del Padre Celestial. Miren la luz y caminen hacia allá. Dios los ama. Bajo la cabeza ante tanta historia y les pido la bendición para hacerlo diferente. Lo pueden hacer así. El que quiera, ahí estaríamos trabajando con la víctima y el que quiere termina trabajando con el victimario. Si fue una agresión, entonces limpio la agresión de ese ancestro y miro a quien nos agredió. ¿Y para qué? En nombre de todas ellas, yo te perdono y pido perdón por cargar con este resentimiento. ¿Listo todas? Sí. Se pueden parar, cambiar de lugar. Al lugar lo limpian con lo que quieran, si quieren, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el lugar donde estaban ustedes. En nombre del Toda Padre, mala energía la tomo y se la mando a Dios. a María, limpio toda la Todo lo negatividad que se le envió Padre Dios. Padre listo, Dios, excelente, Mariloli. lo que tenga que cambiar. Y ahora se van a mover esa parte donde tenían el dolor. Y me van a decir si les duele más, menos o igual. Acuérdense, A mí cariños. menos. ¿Menos quién? Cecilia, menos. Excelente, Cecilia. A mí menos Carmen. también. Excelente, Mariloli. Mi pequeña me dice que ya desapareció el dolor.
Ay, es que para un hijo con una madre eso es 100%. Gracias. Mucha felicidad. ¿Quién más? Cecilia. Carmen. Cecilia me dijo que ya, Carmen. Menos, Isela, sí. Ok. Es mínimo. Anais. Anais, ¿cómo le fue? Buenas noches, Gisela. A mí no me dio cuando yo busqué mi columna, me dio cobardía, ¿verdad? Entonces yo la busco en actual, de niña, nada. Entonces me voy a transgeneracional, entonces yo lo coloqué y si está en el embarazo, en el vientre de mi madre, si fue mi proyecto sentido. Y me dice que sí. Entonces yo busqué qué mes del embarazo se instaló y dice que en el cuarto mes del embarazo. Entonces yo lo hice así. ¿Y con quién era? ¿Qué orino eso? Dice que era de mi madre, el sentimiento. Entonces yo lo trabajé así como, no sé, no quise preguntar más para no interrumpirse, pero yo lo trabajé así como entregándoselo a mi madre, entregándoselo a Dios, liberándose ella y liberándome yo de ese sentimiento de cobardía. Y luego trabajé que cualquier persona, o sea, que hubiera trabajado ahí, que hizo que ella tuviera esa percepción de cobardía, también perdonarlo, así como si las críticas, cualquier cosa que hicieron que ella le diera miedo, pues. Lo trabajamos también como la víctima y a ella como víctima le mandamos esto a Dios, victimario. Saqué así de de mi corazón y lo de mi madre, pero me puse en la mano, se lo mandé a Dios y luego pues en ese vacío que quedó, valentía, amor, pan, sembrador. Excelente. ¿Y cómo sintió el dolor? ¿Lo aumentó, le disminuyó? Está igual. Pero yo no tenía, no, yo estaba trabajando la procrastinación mía de por qué yo no me impulso a hacer algunas cosas. Pues. Entonces me salió Ah, fue eso de cobardía. ok, perfecto, Porque excelente no tengo entonces. dolor físico, en este momento no tengo así, pero sí tengo esa preocupación que la he ido buscando y me ha salido que es eso. Excelente, la felicito. Lorenza, ¿cómo le fue? Yo soy oyente, lo voy haciendo, pero no tengo la tabla. Ah, Y me voy a inscribir. Bueno, es lo que yo creo que voy a hacer, ok. porque si lo Cuando no, cuando no tenga la tabla, si ustedes como están como oyentes, entonces usted dice, bueno, siento un sentimiento de tristeza. Esa tristeza era cuando era una niña, viene desde que era una niña, o si fuera un dolor, usted dice, me duele, es tristeza, es ansiedad. Empieza a jugar con emociones, porque igual, si nosotros estamos en algún lugar y no tenemos la tabla de estresores, no es que no podamos seguir trabajando a X persona, trabajándome a mí. Entonces, yo puedo empezar, es frustración, es una emoción atrapada de angustia, y empiezo a traerme emociones para ver si logro dar con la que es y ya entonces trabajo y me libero. Sí, gracias. Bueno, ustedes. Norma, ¿cómo te fue a ti? Hola, Hola, no, Norma. si era yo. Sí, sí, ¿cómo le fue, Ajá. Norma? No, fíjate que, bueno, creo que me fui atrasada en vez de la tabla, me fui atrasada en la clase anterior. Lo de los dineros y las herencias que comentaste. Justo estuve este fin de semana, pero viendo como toda esa parte con mi familia, entonces me quedé como atrasada en esa clase. Bueno, entonces en la próxima ve esta y si tiene Trabajo algún, esta, y si tiene pero algún dolor lo trabajan. sí, 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 no, y gracias. ¿Y sabes qué? Hasta parece que el destino está, perdón, déjame prender mi cámara. Este, hasta parece que el destino me está llevando a estas informaciones, porque justo hablabas lo de si había familia, que les habían quitado tierras, que les habían ese tipo de cosas. Y este fin de semana, estuve comiendo con mis papás y llegó un tío, hermano de mi papá, y empezaron a platicar todo eso de mi abuelo, de las tierras de mi abuelo, y de ahí salió todo. Y dije, oh, esta información es valiosísima, parece que me lo mandaron, porque yo no sabía que mi tío iba a venir. Y luego parece que me lo mandaron con toda esa información.
Entonces, Sí, como que me quedé con eso, y perdón, pero hago la tarea de esta de los, ok. Cuando una persona empieza a buscar información, la familia, el sistema familiar está deseando que alguien sane. Entonces la información llega porque llega. Pero la sí, felicito mucho, Norma. sí, porque no me la esperaba. Justamente la semana pasada pues tuvimos la clase que estabas comentando de que si había visto familia que igual les quitaron propiedades o robaron o todo ese tipo de cosas. Entonces, jamás pensé, porque es más, yo pensando todavía días antes dije, no, pues como que mi familia no viene de dinero, no viene de, o sea, como que mi familia no tiene, pero ya este fin de semana, o sea, salió así como que no, mi abuelo sí tenía tierras y mi bisabuelo también y se las quitaron y ya, o sea, mi abuelo decidió no pelearla porque mi abuelo vivía en ciudad y le quitaron todo en un rancho en Guanajuato y entonces el hermano se lo quitó todo. Entonces, y le pasó lo mismo a un tío, fíjate. O sea, la cosa es que empiezas a ver y a un tío, hermano de mi papá también, le hicieron lo mismo. Entonces es como que vas armando y dices, ay, todo está llegando a mí sin, o sea, estamos trabajando en esto y justo toda esa información empieza a llegar a mí y digo, ay, qué interesante esto. Ok, entonces su tarea, ya que le llegó la información, es ver desde dónde viene el origen. ¿A quién le quitaron la primera vez un terreno? Libera a esa víctima y perdona al victimario. Ok, Igual al victimario tiene, en nombre de él, te perdono y te pido perdón por cargar con este sentimiento. ok, Y a los de dos acuerdo. los manda a la luz. Ok, Ah, perfecto. muchas gracias, Norma. No, muchas gracias a ti. Y trabajo lo otro, perdón, porque sí me quedé mucho con todo esto, porque dije, no, o sea, ni idea, te juro que ni conocía esa información de mi familia, y sí me quedé, dije, ah, wow, cómo me va llegando la información por todos lados. No, Excelente, muchas así es. gracias. Ana Isela, Gracias. Ajá, Anaís. te cuento, en este momento no, gracias a Dios no tengo dolor físico, pero me dio la semana pasada, me enfermé, pero eso me dio un decaimiento brutal. Yo no sé si era gripe, que me iba a dar, lo cierto es que duré como 3 días así, yo no sentía, pero ni ganas de pararme en la cama. Me paré, busqué la tabla y busqué así, me salió abandono, pues. Y lo trabajé, me pasé el imán y yo me acosté a dormir, pues. Y día mañana, si esto no se me pasa, voy al hospital. Yo me paré, yo no tenía absolutamente nada, ni fiebre, ni Excelente. molestia, ni nada. Entonces, lo digo para hacer un testimonio de que que sí funciona, pues. A mí me funcionó. Sí, sí A lo mejor había funciona. pasado el tiempo del virus, lo que sea, ajá, pero mi estado de ánimo era para yo amaneciera así, que ay, que me estoy recuperando, no, de salir a la calle directamente. Ok, perfecto, la felicito. Vea, Gracias, el gracias. día de hoy lo que quiero es para que empiecen a trabajarse en ustedes, para que empiecen a tener esa confianza. Cuando ustedes lo trabajen y lo sigan trabajando, a muchas dicen, todavía tengo el dolor, pero sí se me disminuyó. Ese dolor lo pueden dejar en cero. ¿Cómo lo van a hacer entonces? Ok. Este dolor, ¿hay alguna otra emoción atrapada? Porque acuérdense que en un solo dolor pueden haber 5 emociones atrapadas. Incluso una compañera que tenía un dolor X por ahí, le encontramos hasta 15 emociones atrapadas. Entonces, pueden ir trabajando y van viendo cómo van disminuyendo, aunque sea una gotita, otra gotita, otra gotita, hasta llegar en cero. Pero tienen que empoderarse, saber que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 2% de Dios en nuestro cuerpo. Dios está en mi corazón, en la parte izquierda. Ahí habita el Padre Celestial, que es una luz. Uno puede decir que se active la luz en mí, la luz tabórica, la luz del Padre Celestial. Entonces usted lo expande arriba, expande abajo, expande esa luz, esa energía y trabaja y sabe que le va a salir sí o sí,
porque usted es hija de Dios, porque Jesucristo dijo que el que tuviera fe, eso que él hacía y más cosas más grandes lo podía hacer. Entonces esas cosas son como muy pequeñitas, porque imagínense como Jesucristo que levantó un muerto y según él podemos hacer mayores cosas que él, entonces quiere decir que esto no es nada. Solamente tenemos que tener esa certeza la que lo podemos hacer. Bueno, a Gloria, gracias a Dios, vea qué carga que fue con su certeza y con amor de madre que le ayudó a la hija y le quitó al 100% el dolor. Felicidades para Gloria. Un aplauso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden seguir practicando toda esta semana. Pregunta, Gisela. Ujú. Ahorita que estabas comentando de Gloria, que le quitó la emoción atrapada a su hija, ¿cómo lo hacemos para los hijos? ¿Simplemente mencionamos el nombre de ellos y lo trabajamos igual? Pues si tenemos a la persona al hijo, entonces solamente toda emoción atrapada la liberamos y nos vamos hasta el coxis, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Si detectamos que el hijo tiene una emoción heredada, si es, digamos, mía, si es suya, que usted es la mamá y viene de origen materno, entonces usted le dice, gracias querido hijo por querer mirar la historia de mi familia, pero ya no es necesario, te libero, te doy permiso para que mires la historia sin tener que padecerla. Te bendigo para que lo hagas diferente. Mm. Su alma va a entender. Y Ok, ya usted gracias. entonces puede, si es alguien de su familia, entonces ya usted trabaja esa parte con quien tenga que ser trabajado, qué sé yo, que usted dice, ay, sí, fue un problema de mi bisabuelo, qué sé yo, tiene un sentimiento de desamor. Entonces, si su hijo no sabe cómo trabajarlo, entonces usted le libera la emoción y le va a quitar el dolor, pero ahí está todavía porque el origen no lo has quitado, entonces usted trabaja el origen. Se sienta al frente pone una silla vacía, se sienta al frente, pongo a mi bisabuelo, sé que tenía, bueno, la oración inicial, ¿verdad? De protección y de permiso. Querido abuelo o querido bisabuelo, no te conocí, pero te siento, sé que llevas ese sentimiento de desamor. Sé cómo se siente este sentimiento porque yo misma he pasado. Hoy tomo tu dolor, tu sentimiento de desamor, tu dolor, tu ira, tu rencor, tu resentimiento, tus miedos. Se lo mando a Dios para que le dé el lugar que necesita. Siéntate libre, ya pasó. Gracias a esta experiencia fuiste el hombre fuerte que fuiste. Gracias a ti soy la mujer fuerte que soy. Mira la luz, camina hacia allá, Dios te ama. Igual lo trabaja como él como víctima y libera al victimario, mandándolos todos al Padre Celestial, hacia la luz, hacia la fuente. Ujú. Gisela, muy bien, gracias. Una preguntita más. En el caso de los niños, ¿hasta qué edad es que ya no puede uno trabajarlo sin el permiso de ellos? Pues cuando sean mayores, definitivamente, 18. pero ya todavía con 15 en adelante ya tendría usted que también pedirle el permiso. Bien, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Gloria, tal vez si nos quiera contar su experiencia con su hija. Bueno, ahorita ya le pasó el síntoma, pero de nuevo ha vuelto a angustiarse con sus gatos. Lo que pasa es que mi hija, la última, por la condición que tiene, no entiende muy bien y los quiere agarrar así, aplastarlos a los animalitos. Entonces mi hija, la mayor, se estresa con esa situación y ahorita están ahí buscando eh,
de lo que le había pasado el síntoma, vuelve nuevamente a angustiarse. Entonces, esa angustia es lo Ok. que de alguna Entonces, manera tiene es que una trabajar. angustia. Acordarse que en el caso de su hija, en el fondo, ¿qué es lo que tiene ella? ¿Un qué? Ella tiene gastritis. Ah, en ese momento tiene gastritis, ok. Ujú. Pero eso es una niña especial. Acordarse que los niños especiales siempre vienen a trabajar algo. Y algunos niños especiales es almas muy elevadas que a la hora de venirse a acoplar en un cuerpo, como que les queda muy pequeño ese cuerpo porque son almas muy elevadas. Lo que sí, sí les está ayudando, nos está ayudando a todos para aumentar frecuencia vibratoria a nivel mundial. Entonces, le agradecemos a su hija por esa cooperación. Ujú, gracias. Igual usted le puede preguntar, bueno, la condición tiene que ver con alguna emoción atrapada. Usted tiene la Ujú. respuesta, porque Sí. ella viene con esa condición, viene a elevar frecuencia vibratoria del mundo. Es como un castigo. Usted pregunta, ¿es un castigo? Le van a decir que no. ¿Me está ayudando a mí? Le va a decir que sí. ¿Le está ayudando al mundo? Va a ver que sí. Es un alma espiritual elevada, va a ver que le va a decir que sí, pero todas las respuestas las tiene usted, las tiene su hija, la puede preguntar, eso sí, en luz, hay que pedirle a Dios que las respuestas sean luz, porque si no, entonces, si no le pedimos eso, digamos que la no luz está ahí escuchando y entonces va a ser trampa y va a dar respuestas equivocadas. Por eso es que siempre decimos, Padre Celestial, te pido que sea un trabajo de luz para la luz. Eso es muy importante. Así lo hice, Bien, Gise. Muchas gracias. gracias a usted. Toda esta semana practiquen y por favor den los testimonios en el grupo para que la gente también se emocione a trabajar, que quiten ese temor, ese miedo y que cada uno empiecen a trabajarse en a sí mismos. Cuando ya tengan la seguridad pueden empezar con sus hijos, con sus familiares, pero créanse que todos son sanadores, todos tenemos al Padre Celestial en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Solamente es creérselo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Gisela, sí, te quería preguntar, estuve yo practicando el fin de semana y era tanta la práctica pero en varias ocasiones me salía en la generación 9 como que muchas veces me salía un ancestro. Y cuando estaba haciendo la liberación y todo, me agarraba tanto sueño, bostezaba y bostezaba y bostezaba cuando estaba diciendo que todo eso se lo entregaba a Dios y mucho bostezaba y quedé con esa duda, ¿qué significaba eso? Bueno, el ¿Significa algo? bostezar puede significar algún ancestro que no quería ver, que quería solo dormir y no darse cuenta de nada, que quería olvidar, o la no luz que no quiere que usted libere a los ancestros, entonces prefiero que tenga mucho sueño y que no logre mover nada. Por eso la importancia de hacer oración y poner todo el trabajo en luz para la luz, que sea ¿cómo es? Custodiado, que mi trabajo sea custodiado por seres de luz. Sí. Bueno, yo hice la oración que nos mandó, la que nos compartió. Esa fue Ujú. la oración que hice. Ok, Pero pues eso me llamaba mucho la atención, que cuando lo hacía, pues era bostezaba y bostezaba, y yo decía, pues esto significará algo. todo tiene un significado, todo. Gracias. Puede ser alguien que no quería ver, alguien que quería solo dormir. eh, Cuando usted dice, me siento fría, fría, eh, algún muerto, algún asesinato, algo pasó con un muerto. Cuando da mucho calor también son más los ángeles ayudándole a hacer el trabajo.
pero todo tiene un significado, todo. Pero sí sigan practicando, porque van a liberar y se liberan ustedes, antepasados y las futuras generaciones. Y se pueden estar librando hasta de enfermedades que les iban a venir, pero que ustedes al trabajarlas las van a evitar. Dice algo curioso después del comentario de Ileana. Eso de cuando le pasaba el imán a mi pequeña, sentía un dolor de brazo intenso y fue algo que pues es raro, ¿no? No tengo esos síntomas cuando estoy así en mis actividades normales, pero justo cuando le hago la liberación, sentí el brazo muy pesado, como que sentí hincones y todo. Supongo que tiene esa misma situación como la que pasó con Ileana, ¿no? Es algo energético que Sí, de es alguna algo manera. energético. Ujú. ¿Brazo qué brazo? ¿Derecho, izquierdo? El brazo derecho con el que le estaba pasando el imán. Y para probar dije, voy a pasarle el imán con el otro brazo a ver si pasa lo mismo y también el otro brazo dolía así. Igual pueden haber ese montón de ancestros atrás que dicen, pero ¿qué está haciendo? Eso no es de Dios, eso no es así. Entonces, el miedo de los ancestros de que haga algo incorrecto, algo que no es, la gente muy religiosa no lo permitiría, entonces pasaría eso. Ejemplo, yo tenía una vez atendía a una monja, unas monjitas, pero la monjita tenía un dolor de rodillas, entonces a ella le costaba hacer oración, tenía que estar sentada para hacer oración, pero al trabajarla me di cuenta que la monjita venía de indígenas. Entonces, para los indígenas, ¿cómo era posible que la religión católica vino, los masacró, los mató, les destruyó su propia religión y va a venir un familiar, ¿qué? Un familiar Un futuro descendiente. y se iba a ser religiosa y se iba a hincar ante los dioses de los españoles? Entonces, energéticamente hablando, tenía dañadas las rodillas para evitar que ella se doblegara o se hincara ante la otra religión. Muy interesante, pero sí, ella pide permiso y alivia. Todo eso hay que verlo, qué es lo que está pasando, qué hay detrás. Usted puede preguntarse, bueno, el dolor del brazo, porque la información la tiene usted, entonces usted tendría que preguntarle, ¿el dolor de brazo se debe a una fuerza superior? ¿Es por un problema espiritual? ¿Es alguien que no quiere que yo sane a mi hija? Son ancestros y se le dice que son ancestros, bueno, ancestros están molestos porque son muy religiosos y consideran que esto es malo. Usted empieza a hacer sus preguntas, pero Sí, todos. justamente a medida que iba diciendo las palabras que tú nos decías para repetir sobre los ancestros, automáticamente el dolor fue cediendo y desapareció. O sea, no es que me quedé con el dolor ni nada por el estilo, simplemente a medida que iba diciendo las palabras que hacia los ancestros, como que el dolor iba disminuyendo y así desapareció. Por eso Ok, también me pareció bastante interesante eso. perfectísimo. Aquí lo importante es que todos sepan, estén seguros que la información cada uno la tenemos en nosotros, pero es que nadie nos ha enseñado a preguntarle al cuerpo. Le preguntamos al médico, al psicólogo, al psiquiatra, hasta al padre. Y lo menos que hacemos es preguntarnos a nosotros mismos o preguntarle al cuerpo, si el cuerpo es el más sabio, el cuerpo sabe lo que le está pasando. Lo que tenemos es que preguntarle si es físico, emocional, mental o espiritual y trabajarlo. Lo que se logra ver, se logra trabajar. Perfecto, Gisela, muchas gracias. Bueno, ¿tienen Yo alguna otra tengo, pregunta, yo, chicas? yo tengo, Sí, yo tengo como, me acaba de surgir una duda. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿lo espiritual es lo transgeneracional o no? No.
es diferente. O sea, porque es físico, emocional, mental y espiritual. Pero cuando uno trabaja también lo transgeneracional, entonces sería en cuál área estaría ahí. Pues igual, la parte espiritual puede ser también transgeneracional, sí, pero espiritualmente hablando, digamos que va desde personas malintencionadas, personas que no logran perdonar, personas que le desean el mal a otras, y de ahí para arriba todo lo que ni la gente se imagina, pero por eso nosotros no vamos a trabajar la parte espiritual, pero sí es importante saber que existe la parte espiritual. En algún momento les comentaré qué es lo que uno preguntaría si uno tiene que trabajar la parte espiritual. En algún momento les comentaré como para que la gente no se quede con la duda, pero la parte espiritual es todo un mundo. Ujú. Ajá, ok. Pero entonces uno puede preguntar, ¿es físico? ¿Es emocional? ¿Es mental? Y es transgeneracional. Eh, Podría. digamos, una pregunta es, ¿este dolor es emocional, es físico, emocional, mental, espiritual? Que me sale emocional o entonces ya está en primera persona, en segunda, en tercera, en cuarta, Claro, bueno, en ujú, transgeneracional. Entonces, si claro. me sale espiritual, bueno, esto es hacia mí. Está en segundas personas o es un transgeneracional, o sea, viene de atrás. Nosotros no Ajá, sabemos si hay gente de atrás que haya trabajado hasta con brujerías, cosas así. Si nos ajá, sale cosas muy, muy fuertes para nosotros, entonces podemos decirle, Padre Celestial, no sé cómo trabajar esto, pero tú sí sabes, te lo pongo en tus benditas y adoradas manos. ajá. Tú sí sabes trabajarlo. Lo que no sea de luz, se lo mando al Padre Celestial para que lo trabaje. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Soy testigo. Ok. Muchas gracias. Dice, Gracias. en el caso de que sea espiritual, por decir una famosa brujerías, en ese caso hacemos lo que tú acabas de decir, pero ya no usamos la tabla de estresores, ¿cierto? Pues no, es que cuando encontramos a alguien que nos hizo, a nuestra familia, entonces podemos liberar en algún momento, en algún lugar de esto, sí, aquí E3 dice hechicería. Entonces uno tendría que poner el imán con la persona. Toda emoción atrapada de hechicería la libero en el nombre del Padre, pero es alguna energía muy fuerte. Entonces la pasamos a vuelta redonda, la pasamos por entre las piernas, lo volvemos a sacar 10 veces, liberando esa emoción atrapada de hechicería y nombramos mucho a Dios Padre Celestial, lo que no logre yo trabajar. Tú lo tomas, por favor, gracias. Soy testigo, hecho está, hecho está, hecho está, soy testigo. Igual entonces yo trabajaría la parte transgeneracional que nos hicieron, digamos, hechicería, pero también tengo que liberar. Entonces trabajaría en constelación familiar, querido origen, ya pasó, mira la luz, Dios te ama, lo manda la luz. Hoy miro a la persona que nos hizo hechicería o brujería, mi familia, y en nombre de mi familiar yo te perdono y pido perdón. O sea, de una vez pido perdón, porque si lo hizo, acuérdese que ella cree que tenía el derecho de hacerlo, porque la otra le quitó el marido, lo que sea. Entonces, te pido perdón porque sé que alguna razón importante tú lo hiciste por algo. Te pido perdón por haber, este familiar mío, haberte provocado tanto dolor, pero ninguna de las dos. Tú no tienes por qué estar en esa zona de no de luz. Dios te ama y te necesita en luz. Acuérdate que Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Mira la luz, camina hacia allá. Honro tu vida y honro tu historia. Y bajamos la cabeza. Hay que saberlo trabajar, sobre todo con mucho respeto, con mucho amor. En esto de las brujerías es que hay tanto tema. Nosotros vemos más constelación, más
emociones. Esta parte de la brujería no, porque es algo muy grande, o sea, realmente no estamos en esto. Pero sí hay cosas que uno dice, es en serio. Ejemplo, no sé, seguro nunca se los he contado. Una vez me llegó una señora que venía por una depresión y me dice, es que vengo deprimida porque es que yo maté a una persona, pero era de mi barrio y yo los conozco. Y yo, ay, no, nada que ver, jamás. Y yo me acuerdo, sí, maté a fulana de tal. No, esa señora sí, me acuerdo que estaba enferma, estaba sana y muy joven, como tal vez unos 34 años, y un momento al otro cayó para atrás y se murió. Entonces me dice, es que ella me estaba quitando al esposo. Entonces otra persona le dijo que cogiera tierra de cementerio y le echara al frente de la casa de la señora. Y a los 2 días se murió. Entonces yo me quedé pensando así. Yo seguro le hice unos ojos así como, ¿es en serio? Entonces, casi le digo, uy, sí, señora, de verdad que usted la mató. Entonces son cosas que uno pensaría que no pasan y que es pura superstición, o sea, pura, pero sí, sí, hay cosas que pasan y que uno dice, es en serio. Entonces son como, uno pensaría que, que no sucede, que no tiene fuerza, pero parece que sí, entonces hay que tener mucho respeto. Cuando la gente lo trabaja, tiene que saberlo trabajar. Sí es importante para nosotros saber que esto existe, pero que si nosotros no estamos capacitadas para trabajar con esas emociones fuertes de otras cosas, se lo vamos a poner en manos de Dios, que si no es en el momento del aquí y el ahora, que llegue la persona idónea que le pueda ayudar a la persona con la que yo estoy trabajando o con mi persona si fuera yo. Sí. No sé, ¿alguna otra duda? Los dejé Bueno, callados. sí, lo que acabas de contarnos sí fue un poquito fuerte, al menos para mí. Sí, sí, fueron, hasta para mí también, o sea, yo me quedé pensando, ¿estás, estás segura? Bueno, Sí. cuando me lo Hay contaron a mucho mí, que yo también, desconocemos, ¿verdad? De mm, del mundo espiritual. espiritual, por eso Sí, no lo vamos a tocar, aquí vamos a tocar otro más nivel. emociones. Así es, Sí. claro que sí. Gracias, Anita. Bueno, chicas, eh, creo que ya no hay más preguntas, así que vamos a cerrar la sesión por hoy y nos vemos el próximo martes, como hoy, para la última sesión. Anita, la última sesión, si hacemos la constelación. La vamos a hacer constelación, sí, y sí, lo que quiero es que en esta semana empiecen a practicar, empiecen a quitarse dolores y la gente que lo Ok. empiecen a anotar en el WhatsApp, en los mensajes, para que la gente también se motive y que sepan que pueden sanar de esa forma, Ujú. liberación de emociones y constelación de esa forma. Genial. Perfecto. Gracias, Anita. Muchas Gracias, gracias. chicos. Bendiciones a todas. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias.